Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. Bueno, pues estamos aquí esta tarde a petición vuestra para tratar de explicar la resolución al problema que planteamos en la unidad didáctica número 1. El problema estaba relacionado con la resolución de dosis-respuesta. El problema es el que tenéis en la pantalla y dice: en un estudio de toxicidad aguda en peces, los animales son expuestos, divididos en grupos de 20, a diferentes concentraciones del compuesto que se desea evaluar. La siguiente tabla muestra el número de animales supervivientes al final del experimento. Determinar, primero, el NOAEL, segundo, el LOAEL, tercero, la dosis letal 10, cuarto, la dosis letal 50 y 5, la dosis letal 80. Y a continuación tenemos una tabla donde tenemos en una columna la concentración de la sustancia y a continuación los animales supervivientes después de la exposición. La concentración está expresada en unidades de masa por unidad de litro, por unidad de volumen, o sea, microgramos por litro. El primer grupo, 0, es el grupo control, donde no hay exposición realmente a la sustancia, pero que es un grupo que hay que poner para controlar que los animales que no están expuestos no sufren ningún tipo de efecto. ¿Por qué podrían los animales no expuestos sufrir algún tipo de efecto? Pues no sé, pues por ejemplo, si la población está muy envejecida y ya están llegando a su final de ciclo de vida, pudiera ser que alguno muriera de muerte natural. Si eso es así, nos lo va a decir el grupo control. O si hubiera una infección en el animalario que provocara la muerte de los animales de una manera no relacionada con la sustancia que queremos evaluar, o una contaminación alimentaria, o un problema en el mantenimiento de las reservas de agua que no tuvieran suficiente oxígeno. Cualquier tipo de control ajeno a lo que es la exposición a la sustancia es lo que vamos a determinar utilizando la concentración de 0 microgramos por litro, es decir, la no exposición. Y ahí, como vemos, pues lo que nos hemos encontrado es que la concentración, el control, la concentración de 0 microgramos por litro, el final, el número de animales supervivientes es de 20, lo cual nos indica que no ha pasado nada raro ajeno a lo que es la propia exposición. La siguiente concentración es de 6 microgramos por litro y el número de animales supervivientes continúa siendo de 20. Lo mismo que del control. ¿Qué significa esto? Pues esto lo que significa es que 6 microgramos por litro está por debajo del umbral que desencadena la aparición de efectos adversos. No ocurre así con 12 microgramos por litro, que es la tercera concentración, donde solo llegan vivos al final del proceso 19 de los 20 animales. Y a partir de ahí, a 25, 50, 100 y 200 microgramos por litro, vemos cómo hay una disminución en el número de animales supervivientes que depende de la dosis. El problema también nos da una tabla para transformar porcentajes de mortalidad en unidades Probit. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, lo más normal es hacer una tabla como la que tenéis ahí. En esa tabla, las dos primeras columnas de la izquierda son las mismas que hay en la página anterior. Ahí no hemos tocado nada. La primera columna, que ya requiere una cierta transformación, es la tercera columna empezando por la izquierda, la que pone animales muertos. ¿Cómo se calculan los animales muertos? Pues como la diferencia entre los 20 animales que veía al principio y el número de animales supervivientes. En los dos primeros casos, en 0 y 6 microgramos por litro, 20 menos 20, pues 0 animales muertos. 12 microgramos por litro,
Si habían 20 y al final llegan vivos 19, quiere decir que ha muerto uno. La dosis de 25 microgramos por litro, si había 20 animales y llegan vivos al final 13, quiere decir que han muerto 7. Y así sucesivamente hasta el final. De manera que también vemos un incremento en la mortalidad como consecuencia de la dosis. La cuarta columna, la que pone el logaritmo de la concentración, está hecha calculando el logaritmo decimal de la primera columna, de la concentración de microgramos por litro. De manera que el logaritmo decimal de 6, por ejemplo, es 0,78. El de 12 es 1,08. El de 100 es 2 y así sucesivamente. Si os fijáis, ahí en la primera fila, el logaritmo de 0, hay una rayita. Y es porque el logaritmo de 0 no, es una indeterminación matemática, no se puede calcular. Si ponéis en la calculadora el logaritmo de 0, bueno, no sé lo que os dirá, depende del modelo, pero vamos, no os va a dar un número porque no se puede, el logaritmo de 0 no existe. La penúltima columna, empezando por la derecha, expresa el porcentaje de mortalidad y está calculado utilizando la columna de los animales muertos y sabiendo que el número total de animales es 20. Con 0 animales muertos de un total de 20, la mortalidad es del 0%. Pero con un animal muerto de un total de 20, la mortalidad es del 5%. Con 7 animales muertos de un total de 20, la mortalidad es del 35%. De 17, el 85%, y de 19, el 95%. Y de 20, el 100%. Y ya lo último que queda es la última columna de la derecha, que es la transformación en Probits. Si nos vamos a la tabla, os expliqué que teníamos en la primera de las columnas las decenas y en las filas teníamos las unidades. De modo que si tenemos 5% de mortalidad, significa 0 decenas y 5 unidades. Luego nos vamos en la fila del 0% y nos paramos en la columna del 5, que es 3,36. Y es lo que hemos puesto aquí, 3,36. La segunda, 35%. 35% son 3 decenas, por lo tanto nos vamos a la fila de las 3 decenas y nos movemos hasta la columna del 5 y es 4,61. Y es lo que tenemos aquí. Para el 85%, pues nos vamos a la fila del 80 y nos paramos en la columna del 5, 6,04. Y para el 95%, utilizando el mismo procedimiento, 6,64. Si os fijáis aquí de nuevo, la primera, la segunda y la última de las entradas de la columna de la tabla de Probits, hay un guión. Eso es un guión porque no existe transformación posible del 0% de mortalidad ni del 100%. Eso es un error bastante común y bastante grave, diría yo. De hecho, sigo sin entender cómo me encuentro a veces, valores de Probit del 100%. Porque, si os fijáis, esto llega hasta 99,9, no hasta el 100. Sin embargo, hay algunos de vosotros que sois capaces de calcular los Probits del 100%. Algún día intentaré averiguar cómo se hace. Pero ya hasta, como a mí me enseñaron, eso es imposible. Por lo tanto, al final lo que vamos a tener que representar es la relación dosis-respuesta de las columnas que tenemos aquí marcadas. Y eso es lo que hay hecho en esta figura, donde tenemos en el eje Y las unidades Probit y en el eje X en el eje X el logaritmo de la concentración. Nos salen 4 puntos que están razonablemente alineados, bastante alineados, diría yo. Lo que se puede hacer, o lo que hay hecho ahí, es un ajuste por mínimos cuadrados, o una regresión lineal, como lo queráis llamar, al fin y al cabo es lo mismo, que nos da la ecuación esa que veis ahí, Probit igual a 3,68 por el logaritmo de la concentración menos 0,52, nos da, si representamos esa ecuación, lo que tenemos es la línea azul, que es la recta que mejor se ajusta a estos 4 puntos. Es la recta que pasa más cerca de todos los puntos. O dicho de otra manera, la distancia que hay entre el punto y la recta está
en los 4 puntos está minimizada. Cualquier otra recta que podamos imaginar podrá pasar más cerca de unos puntos, pero más lejos de otros. De manera que esa recta, con esa ecuación, es lo que nos va a permitir calcular lo que a nosotros nos interesa. Y ahora ya tenemos que responder a las 5 primeras preguntas. La primera era, ¿cuál era el no a él? El no a él es siempre de todas las concentraciones que yo tengo, la más alta que no causa un efecto adverso observable. Y en este caso es 6 microgramos por litro. Esa pregunta está respondida correctamente, yo diría que en casi todos los casos. Del mismo modo, el lo a él es la concentración ensayada más baja que sí tiene un efecto adverso, y en este caso es 12 microgramos por litro. Una cosa que me gustaría aclarar o comentar es que esto que veis ahí, 6 microgramos por litro, 0% de mortalidad, 12 microgramos por litro, 5% de mortalidad, quiere decir exactamente eso. No quiere decir nada más. Con esa información no podemos deducir dónde empieza el efecto. Es decir, con esa información lo único que sabemos es que 6 no tiene efecto y 12 sí lo tiene. Si nos dicen que el no a él es 6, significa que 6 no tiene efecto, eso es cierto. Pero no podemos decir nada más sobre dónde empieza el efecto. Con esa información es imposible decir si el efecto empieza en 11, empieza en 7, empieza en 6,1. No podemos saberlo, porque no hay puntos. Tendríamos que haber ensayado puntos entre 6 y 12 para poder determinarlo. Y además de determinar el no a él, que es 6 microgramos por litro, y el lo a él, que son 12 microgramos por litro, nos pedía determinar la dosis letal 10, 50 y 80. Bueno, el procedimiento es el mismo. Para la dosis letal 10 implica un 10% de mortalidad. ¿Cuántas unidades Probit son 10% de mortalidad? Son 3,72. Si nos vamos a la tabla, 10, la fila de los 10, la columna del 0, 3,72. Si nos vamos aquí, sustituimos los Probit 3,72 en la ecuación, eso nos va a permitir calcular el logaritmo de la concentración que va a causar el 10% de mortalidad, que en este caso es 1,15. Y la concentración que causa el 10% de mortalidad o la dosis letal 10 es 14 microgramos por litro. Del mismo modo, 50% de mortalidad, para calcular la dosis letal 50, implica 5 unidades Probit. Si ponemos aquí 5, podemos de nuevo despejar aquí la concentración y llegamos a la conclusión de que es 32 microgramos por litro. Y del mismo modo, el último punto, la dosis letal 80% de mortalidad son 5,84 unidades Probit y nos sale que la dosis letal 80 son 54 microgramos por litro. ¿Habéis entendido el planteamiento? ¿Queréis comentar algo? Sí que lo he entendido bastante bien. Me había liado con lo de la tabla y yo he sido una de las que no había visto lo de que no existe transformación posible y había puesto 7,33. Entonces, 7,33. Sí. Esto es 99%, no 100%. Claro, pues eso es lo que he tenido mal. Bueno, pues si os parece, lo que os voy a comentar ahora, he seleccionado, he revisado las entregas y creo que tengo una selección de más o menos de cosas que he visto que se repiten pues, más o menos frecuentemente. Las podemos ir viendo una a una, como digo, sin identificar el autor de cada entrada. Por ejemplo, aquí, a ver, ¿qué problema tenía? ¿Veis? Representa el logaritmo de la dosis y aquí está
representación, bueno, lo ha hecho... Si lo queréis hacer manual, hombre, que menos que un papel milimetrado o una cuadrícula. Es que así, o sea, a ver, lo ideal es hacerlo con el Excel. El Excel te lo da. Bueno, esa figura que habéis visto no está hecha con Excel, está hecha con otro programa, pero bueno, el Excel lo hace. Lo digo Excel porque es el más común que más o menos tiene todo el mundo. Excel o alguna herramienta de estas, hoja de cálculo libre, de software libre. Es que claro, aquí dice LD50 igual a 1,5, LD10 1,3 y LD80 1. Yo aquí no puedo ver nada. Tampoco dice no a el 6 y 12, bien, eso sí está bien, eso sí que se ha considerado, pero luego a partir de ahí no hay nada, no. Hay muchos, ahora veréis más. A ver. ¿Veis lo mismo? Aquí pone lo mismo. ¿Ves? Este es lo mismo. Este es una copia del otro. Porque tiene hasta los mismos números y no le veo... Sí, ha hecho una red de aquí más o menos, ¿no? Pero además, ¿veis? El logaritmo, ¿veis que representa el 0, ¿no? El 0% de Probit, cuando Probit no hay, no tiene 0%. Luego, en la línea roja me estoy refiriendo. ¿Veis que aparece con lo que sería el 0% de Probit? Que no tiene sentido. A ver esta. A ver, aquí, este al menos sí está en papel milimetrado. ¿Y qué problema tiene? Sí, el problema aquí, que tiene aquí es que, ¿veis? Que aquí no utiliza los probits, sino el porcentaje. Y claro, la recta esta está muy deformada por la parte de arriba, y la de abajo. Lo que pasa es que la de abajo se nota menos. La parte de arriba no es una recta ya. Por eso se hacen los probits, para linealizar todo esto. ¿Qué implica? Ya lo comenté. ¿Qué implica utilizar probits sobre aquí? Implica estirar esa dosis respuesta acumulada y convertirla en una línea recta. Aquí solo es recto en la parte central. Si te vas a uno de los extremos, ya la curva está muy deformada y es muy difícil de calcular. Y luego también me he encontrado esto, que honestamente es que no soy capaz de entenderlo. Me da la sensación, esto también se ha repetido bastantes veces, que son una especie de reglas de 3 aquí, que yo no sé, me da la sensación como que está calculando la pendiente de entre cada par de puntos, ¿no? Como de un punto con el siguiente, del siguiente con el de allá, del de allá con el otro. Creo entender que es eso. Pero es que esa aproximación no veo muy bien a dónde nos lleva. Cuando lo normal es o haces la recta en el papel milimetrado y lo interpolas, o lo más fácil, lo más cómodo hoy en día, ya os digo, es el Excel. A ver, aquí. Sí, una figura, pero sin porcentaje, claro. El logaritmo de 0, ¿cómo se puede poner aquí un logaritmo que no existe? Ya lo sabéis, lo hemos dicho. Aquí este punto no tiene... Y lo mismo, aquí esto no es recta, y lo cual querer interpolar ahí, pues no se llega a ningún sitio. A ver aquí. Bueno, esto ya me parece el colmo. O sea, ¿cómo un ejercicio que se basa en hacer un problema se pone la respuesta? ¡Pumba! Es que me parece inconcebible. De hecho, lo que pasa es que he tenido que aguantarme, porque es cierto que no ponía nada del desarrollo. Yo normalmente, cuando pongo problemas, siempre pongo la coletilla de que el desarrollo tiene que estar perfectamente justificado y que si la respuesta es correcta pero no está debidamente justificada, no lo iba a considerar. Y esta vez, pues por lo que sea, no lo puse. Y pues he tenido que admitirlo. No porque aquí obviamente está mal,
Sí, las primeras y las segundas son correctas, pero las terceras, las LD, las unidades no son probits. Aquí esta respuesta tampoco tiene ningún sentido. 6 probits no es una concentración. Probit es una linealización de un porcentaje, no una unidad de concentración. ¿Veis esto? Y además algunas es que se veía claro que lo mismo. Esto no tiene... Esta esta es la... A ver. A ver, esta parte de aquí es correcta. Casi nunca poníais que con la pendiente, la X realmente no es la dosis, es el logaritmo de la dosis, pero bueno, vale. Pero aquí esto, claro, si intentas ajustar una recta por mínimos cuadrados a los puntos que están unidos por la línea verde-fosforito, claro, te sale esto. Pero es que esto no es real. Lo que es real es este punto, este punto, este punto y este punto. Y sí, que no es una línea recta, pero sí es más recto que si lo metes todo y que si lo hubieras transformado en Probit te saldría perfectamente recto como se ve aquí. A ver, aquí. Esta es lo mismo, más de lo mismo. Sin ninguna justificación, te planta ahí un número que sí es cierto que se parece al que es, excepto en la LD80, que sale regular, no se parece a la solución real porque está intentando hacerlo como recto en una zona que no es recta. Y no es recta porque no se ha linealizado. Por eso yo insistí tanto en clase en utilizar las unidades Probit versus logaritmo de la dosis y no el porcentaje. Porque si utilizas el porcentaje frente al logaritmo, si caes en la parte de esta central, vale, pero en cuanto te vas a un extremo, empiezan los problemas. Y a ver aquí. A ver, ¿Ves? Aquí, por ejemplo, no lo mismo, no lo ha puesto, pero no tiene, no hay errores de concepto. La parte de la tabla sí que está bien, pero aquí no indica dónde está el no a él ni dónde está el lo a él. Y esto, como intenta normalizarlo a partir de como recto, a partir de una cosa que no es recta, pues, ¿veis? Y aquí vuelve a hacer todas estas colección de reglas de 3 que no, como os digo, no acabo de entender muy bien a dónde quieren llegar. A ver, creo que ya estaba. Estos eran todos los ejemplos. Bueno, no sé si me he explicado lo suficiente y esto ha resuelto las dudas que pudierais tener. Decidme, ¿queréis comentar algo más o que explique más despacio algo? En fin, algo que queráis considerar. Sí, a mí me ha quedado totalmente claro. Mi principal problema ha sido lo de linear con el Probit. Linealizar. Ignacio iba a decir algo también. Yo sí que tenía una duda. Yo no sé por qué me ha dado bien la ecuación de la recta. Tengo que la y es igual a 3,68 x menos 0,52, pero después los LDs no me dan. Podríamos hacer uno para ver si veo dónde me he equivocado. Bueno, están aquí, están en las soluciones. A ver. Es que sigue sin darme como en las soluciones, por eso si se podríamos hacer uno. ¿Pero qué quieres decir por hacer uno? Bueno, tenemos ahí el 10, por ejemplo, ¿no? Sí. El punto 3 que hay en pantalla. Bueno, no, espérate, que he dejado de compartir. Espera, vuelvo a compartir. Un momento. Aquí. Por ejemplo, el punto 3 que está ahí, ¿no? Sí.
¿no? Tienes ahí ecuación. Probit igual a 3,68 por el logaritmo de la dosis menos 0,52. Tú tienes esa ecuación, ¿no? Sí. ¿Correcto? Y la pregunta en el caso concreto del punto 3 es ¿cuál es la LD10? LD10 significa 10% de mortalidad, que si nos vamos a la tabla de Probit nos da 3,72. ¿Hasta aquí de acuerdo? Sí. ¿Vale? Bueno, pues si sustituimos 3,72 en esta ecuación, Sí. ¿vale? ¿Qué es lo que? Pues ponemos aquí 3,72, ¿no? Que aquí el paso que falta para poder dividir esto sería, a ver si lo puedo escribir, el logaritmo de la concentración en microgramos por litro, que sería igual a 3,72 más 0,52 dividido por 3,68. Y esto es 1,15. Ese es el paso que falta ahí entre este que acabo de escribir aquí, Sí. en verde, Sí. es el que no, el paso que me he comido, vamos, no estaba escrito, pero es lo que hay implícito para pasar de aquí a aquí. Vale, creo que el problema es que he puesto mal el Probit. No lo he puesto donde iba. En la ecuación, Sí. Me he ya, confundido yo con el Probit. Vale. ¿vale? Vale. Pues muchas gracias. De acuerdo. ¿Algún comentario más?